Hola, ¿qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes una nueva propuesta de capacitación de la Fundación Claves. En esta oportunidad nos interesaba acercarles algunos elementos, debates y reflexiones en torno a la economía feminista. ¿Qué es la economía feminista? ¿Cómo construir una economía feminista? Pero también algunas otras reflexiones relacionadas con el uso del tiempo de las mujeres y su aporte justamente a la economía, y también el desafío de construir indicadores de género, indicadores y datos y estadísticas con perspectiva de género. Esto es un aporte que hacemos desde la Fundación con la participación de docentes y de profesionales que trabajan en la temática de manera cotidiana. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta propuesta. Gracias por participar. Bueno, gracias por la invitación. La propuesta es seguir pensando en lo que es la construcción del dato y la construcción de estadísticas con perspectiva de género, o de qué manera el género interviene en las estadísticas. Sobre ello, me parece que lo que puedo llegar a ofrecer son algunas pistas para seguir pensando una nueva forma de construir el dato de base, que pueda ser irruptivo a partir de la perspectiva de género. Sobre ello, insisto, ofrezco 3 pistas posibles para poder mirar. Sobre eso hay mucho más por seguir andando, ¿no? Me parece una primera cuestión a poder pensar es el tema del dato en sí. O sea, cómo es construido el dato y cómo es constitutivo el dato de los procesos subjetivos en los entramados sociales y en las tramas sociales o en los tejidos sociales, ¿no? El dato en sí es un proceso de informaciones diversas, ¿tá? No es un bodoque único, uniforme, aunque pretendan que lo sea, pero es una forma, un objeto plural desde donde nosotros intervenimos a partir de distintos tipos de informaciones que constituyen el dato. Sobre eso, claro, ¿no? Ahí hay una situación importante a darle rosca, que tiene que ver con el sentido político de la construcción del dato. Todo dato es político, podría ser una buena remera, porque acá entra en cuestión, me parece que es hacia donde tenemos que ir, que es al cuestionamiento de la objetividad en la construcción del dato, ¿no? O sea, la famosa distancia en la construcción del dato, cómo se logra, de qué manera, y cómo en esa distancia no quedamos entrampados en complicidades que en definitiva es un dato constitutivo y construido bajo algunos niveles de poder que nosotros claramente no manejamos. Entonces, este dato, que es un proceso de informaciones diversas, que constituye sentidos ideológicos, o sea, los datos que nosotros tenemos, que no son solamente datos estadísticos, sino que son informaciones que van construyendo un sentido común y una opinión pública, se construye, se llena, se alimenta, se nutre, se fortalece con distintos tipos de informaciones, que esas informaciones son también construidas específicamente en distintas líneas ideológicas o las mismas corrientes ideológicas, pero siempre
el dato tiene esa forma de nutrirse de distintos lugares. Esto, a mi entender, no es... el dato estadístico no queda al margen, quiero decir con esto, ¿no? O sea, el dato estadístico siempre se sale a buscar un dato. Y ahí hay un sentido político en el relato y en la búsqueda de ese dato que no hay que naturalizar y que no hay que dejar de dar batalla o de problematizar, me parece que es, cómo problematizamos el sentido político de la búsqueda de ese dato. Quiero decir con esto, y lo vamos a volver a retomar, que es no solo el haber logrado las leyes que permitan construir o pensar las estadísticas a partir de un eje que puede ser el género como muchos otros, entiéndase, no solo empezar a perforar en las estadísticas con la perspectiva de género nos va a dar un dato que a nosotros y a nosotros nos posicione en una situación de mayor acercamiento con las desigualdades entre varones y mujeres, constitutivas, naturalizadas, invisibilizadas y estructurantes desde hace mucho tiempo. Entonces, sobre eso vuelvo a la idea de la constitución del dato. Mi pregunta aquí es, ¿cómo intervienen los datos en las corporalidades? ¿Cómo interviene un dato en el propio devenir de la constitución subjetiva de los cuerpos? Y en esto es, ¿de qué manera el dato hace al cuerpo como sociedad y al cuerpo como individua? Entiéndase, cómo un dato constituye cuerpos colectivos y cuerpos particulares. ¿De qué maneras los datos, que como dijimos no son azarosos al momento de rastrearlos, de buscarlos, de publicarlos y de cruzarlos, constituyen también formas de entendimiento de las luchas sociales, de los cuerpos colectivos, de los movimientos sociales, de los procesos históricos y de los procesos particulares dentro de esos procesos históricos? Estos datos, cada uno de ellos, tienen un relato al momento de ser buscados y construidos que apuestan o aportan a un sentido ideológico de querer pensar el cuerpo, las corporalidades en ello y las tramas sociales que se constituyen buscando un sentido ideológico en los recorridos históricos, en el presente y en la construcción futura que se está planificando. Sobre esto, dos cosas. Uno, o sea, me parece que hay que estar atentos o perceptivos a esta complicidad de la cual podemos tropezar. Porque bien sabemos que los poderes hegemónicos construyen y nosotros lo que hemos podido, que ha sido nosotros, perdón, pero forma parte de esta deconstrucción, pero lo que venimos haciendo es un intenso proceso de deconstrucciones sobre los cuales construimos, ¿tá? Pero siempre vamos como atrás de las construcciones para deconstruirlas, aunque este proceso no sea hegemónico o no sea general, pero sí es un proceso más macro, ¿tá? Entonces, sobre estas micropolíticas de la deconstrucción de los datos, no estar atentos y atentas a las formas en las cuales cuando deconstruimos no volvemos a construir bajo la misma lógica,
de construcción de datos que los poderes hegemónicos proponen al momento de pensar la estadística. Como para continuar, digamos, y cerrar como esta primer pista, una cuestión. La corporalidad es una forma de construir identidad en la masa colectiva de los cuerpos. Se puede decir muchas más cosas, pero no me proponen armar este sentido de palabras para la corporalidad, pero sí me parecía importante pensar en los datos al momento de pensar la corporalidad. Y la corporalidad es un sentido identitario que cada uno de nosotros, como cuerpos colectivos, le vamos dando a los cuerpos. Entiéndase, una identidad de los cuerpos, ¿no? Una estructura normativa de los cuerpos conforma la corporalidad. Y sobre esto vuelvo. La estructura normativa y la construcción de normas de estas corporalidades a partir de las leyes, ¿no? Y de las normas sociales establecidas de alguna manera, van en un sentido de construirse, van buscando construir sentidos políticos. Voy a tomar 3 ejes para poder pensar la opinión pública, ¿no? Entonces, la corporalidad intervenida por la opinión pública y la opinión pública que se nutre de la construcción de los datos. Como un proceso y como una trilogía altamente comprobada y con factores de efectividad por ahora difíciles de construir y de desarmar. Entonces, la opinión pública pensada también a partir de, por ejemplo, géneros, a partir de clases y a partir del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo estos 3 ejes para poder pensar y ofrecer, en realidad, para poder ofrecer estas 3 claves de pensamiento en relación a de qué manera los datos construyeron sentidos políticos e ideológicos, sentidos políticos sobre géneros, clases y estados en estas últimas 2 décadas? Luego podemos pensar cuáles son las herramientas que intervinieron, pero hoy, para poder pensar el dato en relación directa con la opinión pública, y ese dato hoy pensado con un dato que es hacia donde nosotros estamos reconstruyendo la estadística hacia una estadística que incorpore el género al momento de construirse, me parece importante hacer un recorrido o recorrer históricamente cómo se ha ido estos 3 ejes, géneros, clases y Estado, alimentando y nutriéndose permanentemente de datos e informaciones para estructurar, moldear y controlar lo que son los aparatos de opinión pública. Sobre eso me gustaría como cerrar esta primer pista para poder abrir la otra, porque hay ahí un enlace y un devenir para seguir hablando de la opinión pública y de estos 3 ejes que hacen de alguna manera a seguir pensando cómo queremos construir la perspectiva de género, que por supuesto
uno, construye sentidos para poder hacerlo, pero me parece que hay que estar atentos a que esa situación no sea una nueva trampa para seguir repitiendo sentidos ideológicos, de lo cual todo cambie para que no cambie nada. Bueno, dándole un poco de continuidad a la primera pista, una segunda pista puede ser pensar los mecanismos y las estrategias de construcción de la normalidad, ¿no? O sea, recién cerramos hablando del dato, la norma y la opinión pública. Entonces, bueno, puesto como en los tres ejes, ¿no? Como en tres claves para poder pensar, géneros, clases y Estado. En esta segunda pista, la normalidad objetivada, digamos, podríamos llamarla, de qué manera se busca con el dato, y la estadística es cómplice de una objetivación de una normalidad inexistente. La objetivación y la normalidad. La normalidad, no me voy a poner no me voy a meter hondo sobre la constitución de la normalidad o los objetivos, digamos, que se intenta con la normalidad. La normalidad es un sentido subjetivo creado para poder desplegar lo que se llaman los aparatos de control. Los aparatos de control no podrían encuadrar sus formas de disciplinamiento sin un protocolo de normalidad, sin una normalidad donde necesite la objetivación de esa normalidad para insistir en la comprobación de sus hipótesis. Los aparatos de control se les sería mucho más difícil accionar, incidir e implicarse en ejes como la opinión pública si la normalidad no le diese los motivos para poder hacerlo. Entonces, sobre esto, la pregunta es: ¿la estadística objetiva las condiciones de lo normal? ¿Es la estadística una herramienta normalizadora a partir de esta construcción de datos? A la respuesta del sí le deberíamos repreguntar por qué. Y de qué manera constituye, o en un recorrido histórico, en una reconstrucción histórica, tenemos que deconstruir la historia de la estadística también, quizás, para poder pensar en una estadística que se aleje de las condiciones que son cómplices de la construcción de las normalidades. Cómo la estadística se implica directamente muchas veces en la construcción de las normalidades. Y de qué manera también naturalizamos estos datos estadísticos y estas formas que tiene también la estadística para, retomando la primera pista, la constitución de los cuerpos
y estos cuerpos objetivamente normalizados y normalizadores. Me gusta pensar en la idea de los aparatos de control porque me parece que en algún momento, hace un tiempo atrás, era una idea que se discutían en algunos bodegones con algunos vinos en Damajuana, y hoy los aparatos de control es una idea que no se discute y que está normalizada. O sea, la idea que todo está porque todo te controla, o el gran hermano está allí como el gran hermano te vigila, lo han hecho tan posible que es una idea que no solo ya no cuestionamos, sino que hasta nos parece simpática. En esta simpatía de los aparatos de control, no podemos no pensar que sobre ellos se construyen las estadísticas. O sea, ¿cómo trazar un corrimiento al momento de afirmar la existencia cotidiana de los aparatos de control sin una estadística que los justifique, que los acompañe y que en algunos lugares y momentos desmalece el camino para el seguimiento de los aparatos de control? Quizás la pregunta aquí también es, la estadística no es la pregunta, sino la propuesta es poder deconstruir o diferenciar las estadísticas, que son muchas, y pensar que hay estadísticas públicas, estadísticas privadas, estadísticas contratadas, estadísticas publicadas, y sobre eso me parece importante poder pensar una nueva clave que tiene que ver con la estadística y el Estado, ¿no? La estadística pública. Y en ese encuadre y en ese momento, ahí deberíamos pensar de qué manera incidimos en la estadística pública la perspectiva de género. Pero volviendo un ratitín hacia atrás, me gusta saber que esto que voy a decir genera interferencias o quizás algún tipo de quizás opiniones no muy simpáticas, pero ¿cómo pensar lo objetivo, no? ¿Cómo pensar y cómo profundizar la falsa anomia del objetivo? ¿Cómo pensar lo objetivo y así, como decíamos hace un ratito, cómo pensar lo objetivo objetiva, o sea, las formas objetivadas de ese dato que se presenta como objetivo, de ese dato que hace en la pista anterior, intentamos o proponemos seguir deconstruyendo su forma de alimentarse y de nutrirse a ese dato que construye sentidos ideológicos, pero que va en un sentido ideológico a ser buscado en algunos lugares desde donde se decide por qué buscarlo y de donde se toman decisiones en las discusiones de cuál es el dato que vamos a construir a partir de informaciones que vamos a buscar. La información como esa tierra de cultivo, digamos, donde nosotros salimos en la búsqueda, en el rastreo de esas informaciones que constituyan al dato, porque eso también
va en todos los sentidos. Al momento de pensar los femicidios, cómo vamos a buscar informaciones y de qué manera insistimos en no ponernos de acuerdo, porque la insistencia es en seguir discutiendo cuál es la información que queremos tener de cada uno de los femicidios, de qué manera el patriarcado interviene en cada muerte de cada mujer. ¿Cuándo existe un límite donde una mujer no muere a partir de causas del patriarcado? ¿Cuál es ese límite? ¿Por qué podemos decir que el patriarcado no interviene en ninguna de las formas posibles que tuvo esa muerte? Entonces, sobre eso hay una forma de, ¿verdad?, pensar en una objetividad para la construcción de esas informaciones. Claro que la estadística presenta, a mi entender, una falsa anomia de ese lugar objetivo, del cuerpo objetivo, del sujeto objetivo que va a buscar esa información, que construye un dato estadístico, que informa, que publica ese dato estadístico, que los aparatos de control utilizan, reutilizan y reconstruyen. Con aparato de control ampliamos la mirada al punto de poder pensar al Estado como un aparato de control que muchas veces monopoliza el poder, ¿no? Sobre eso es una nueva discusión de cómo pensar el poder como monopolio en el Estado, como aparato de control, que se basa de estrategias y de diversidades de forma de obtención de informaciones que construyen estadísticas, que construyen políticas públicas, que necesitan de presupuestos. El Estado accede no solamente a la búsqueda de datos, específicamente con encuestas permanentes o con encuestas itinerantes o particulares, sino que el Estado tiene un manojo muy importante, los Estados tienen manojos muy importantes de registros administrativos, de registros que el Estado tiene día a día, en todo momento, en todo contexto. Pandemia, fuera de pandemia, siempre el Estado accede a información a partir de lo que son los registros administrativos de todas las formas posibles que nosotros tenemos de vincularnos con el Estado, que va desde el pedido de un medidor hasta una denuncia en una comisaría de la mujer. Todos estos son formas que el Estado accede a información. Y esos construyen al momento de analizar, de evaluar, de tener esa masa de información, las formas de la perspectiva que el Estado le quiere dar. Entonces, estábamos en la forma objetiva, en ese sentido, una pregunta es si la estadística no actúa como espejo directo en la búsqueda de justificaciones de los poderes y contrapoderes. Repito, la estadística no actúa o actúa como espejo en la búsqueda de justificaciones de poderes y contrapoderes. Sobre eso me parece que podemos cerrar esta segunda pista para poder
pensar en la última pista de esta propuesta, de este momento de mate y divague sobre las estadísticas con perspectiva de género y abrir un tercer momento. Bueno, para cerrar la tercera pista y de alguna manera enlazar con lo que veníamos hablando, a mí la verdad que me gusta pensar, a mí la verdad la palabra perspectiva es una palabra que no sé si es la palabra que elijo al momento de poder pensar una situación más irruptiva en la estadística. Por eso me gusta que podamos seguir pensando de qué manera el género es una variable irruptiva en la estadística. Es una variable que pueda intervenir y atravesar o ser un vector en la construcción de las estadísticas. La propuesta aquí es, a ver, mi miedo o me parece que a lo que tenemos que estar atentos es cómo con la idea de la perspectiva de género no se construyen nuevos relatos para poder ser cómplices a los sentidos de desigualdades existentes entre varones y mujeres. Y de qué manera esta apertura de la perspectiva de género por dentro de la estadística no es quizás una nueva forma de prorrogar las desigualdades entre varones y mujeres, creyendo que nosotros estamos deconstruyendo o ampliando las miradas de la estadística en los tejidos sociales, ¿no? Creo que tenemos que pensar formas irruptivas al momento de generar un proyecto de perspectiva de género en la estadística. La irrupción es esa situación que transforma de manera más profunda el objeto de estudio o el objeto que quiere modificar o transformar. Lo hace irruptiendo, digamos, de una manera que modifica en forma repentina las situaciones. Por lo cual, quiero decir, hay que ver la manera de cómo las formas de control y los poderes hegemónicos que construyen las formas normalizadoras de la estadística no están pensando en esta manera irruptiva que tenemos que seguir construyendo en el género y la estadística. ¿Es una manera irruptiva los registros de violencia hacia la mujer? Posiblemente. ¿Lo están haciendo ahora? No. ¿Qué es lo que se está construyendo con los registros? Los registros son espacios de visibilización, espacios que instalan agenda de alguna manera, que instalan agenda de discusión, pero las estructuras normalizadoras y los aparatos de control, desde donde se desprenden también los medios de información, los medios de comunicación, construyen series de publicación de los registros donde el Estado termina quedando como cómplice y no puede salir a dar respuestas a estos registros y a estas publicaciones relacionadas a los totales de registros de violencia hacia la mujer.
Las formas de dar respuestas muchas veces tienen que ver con, está bien, con un análisis en profundidad de lo que está pasando con estas mujeres. La pregunta es, ¿estos registros no deberían ser una usina de construcción de políticas públicas o una forma desde donde los movimientos de las mujeres puedan pararse al momento de discutir sobre una mesa? Y es posible. Una pregunta desde mi contradictorio lugar de varón es ¿por qué los espacios de lucha, los movimientos transformadores, disruptivos de mujeres y géneros diversos no logran incorporar a la estadística al momento de sentarse a visibilizar las situaciones que las mujeres y los géneros y los colectivos de diversidad sexual son expuestos históricamente en las desigualdades de derechos? Quizás justamente porque aún no hemos logrado una estadística con perspectiva de género de forma irruptiva. No logramos una perspectiva de género en la estadística que irrumpa de verdad, donde los movimientos de mujeres y las mujeres tengan el deseo de ir hacia ella. Tomen e identifiquen esto como una información válida para salir a discutir. Entonces, lo que estoy diciendo lejos está en clave de crítica, sino que es una mirada hacia quienes insistimos y reconstruimos y construimos formas más amplias y perspectivas de géneros en la estadística. La experiencia de Santa Fe, desde donde vengo trabajando con un equipo de gente desde el Instituto Provincial de Estadística desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, es una experiencia que arranca siempre pensada de manera plural y colectiva a partir de una ley nacional, con un decreto del Estado provincial y con una primera propuesta de construcción de una mesa del RUIN, que es el Registro Único de Violencia hacia la Mujer, para poder ampliar los sentidos y las miradas en estos registros y armar un mapa cada vez más amplio para poder saber de qué forma ingresan las situaciones de violencia hacia la mujer y se transforman en registros administrativos en un montón de espacios del Estado, de los estados de la provincia de Santa Fe. Sobre eso ya sabemos de esos totales de registros que se pueden producir. Una situación puede ingresar por distintos tipos de registros: salud, fiscalía y área de la mujer. Esos tres constituyen una situación. Quizás sabemos los totales de registros, sabemos los totales de mujeres y estamos yendo a los totales de situaciones. ¿Por qué no podemos saber los totales de situaciones? Porque no hay una perspectiva de género en los registros administrativos de los estados que pueda tener un sistema único de ingresos de registro para poder saber la cantidad de situaciones. Lo cual de verdad es un dato anecdótico al momento de pensar que una mujer no solamente tiene que generar 2 o 3 registros sobre cada situación, sino que una mujer tiene que ser revictimizada 2, 3, 4, 5, 7 veces por una misma situación. Como para ir cerrando, creo que es momento de empezar a dar vuelta también algunas situaciones que se vienen dando, que se vienen normalizando y que
algunas formas políticas y propuestas políticas vienen marketingizando al momento de pensar los registros de violencia de género, y mi miedo allí es la naturalización de los registros de violencia de género y las perspectivas de género, por lo cual la lejanía de lo irruptivo en la perspectiva de género en la estadística. Los registros están muy bien, que las políticas públicas, las leyes y las normativas puedan generar estructuras a largo plazo para poder pensar los registros de violencia de género, como así también un montón de otras cosas que hacen a la perspectiva de género y que hacen a la búsqueda de datos para la visibilización de las desigualdades entre varones, mujeres y géneros diversos. Desde allí se desprenden, por ejemplo, la encuesta de uso del tiempo, desde allí se desprende una encuesta de acoso callejero, desde allí se pueden desprender diversidades de encuestas para poder pensar, digamos, las formas de intervención del patriarcado, ¿no? Los accesos que el patriarcado tiene de manera siempre violenta en las corporalidades sociales y en los tejidos sociales. Sobre ello también están los registros. Mi pregunta es, ¿cuándo los registros y cuándo la medición y los datos con perspectiva de género van a construir políticas públicas a largo plazo? ¿Cuándo vamos a poder dar el movimiento fuerte que una política, que una información, que un dato que se produce en un proceso de trabajo pueda ser la base de construcciones de políticas públicas, entiéndase, de búsqueda de presupuestos, en estados que se pretenden no patriarcales, pero que sabemos muy bien que son estados que insisten en la patriarcalidad para construir las políticas públicas. Creo que hay mucho trabajo que hacer dentro de los institutos y las direcciones de políticas de estadísticas de los estados, dentro, por supuesto, de los espacios más privados de construcción de estadísticas, dentro de los movimientos y de las organizaciones sociales e instituciones intermedias que tienen también como objetivo, y que está buenísimo, la construcción de datos. Yo creo que allí hay un laburo profundo para poder seguir discutiendo, porque en esta naturalización de la búsqueda de datos estadísticos creo que debemos sentar un acuerdo para poder saber cómo construimos las formas irruptivas más de mayor incidencia en las estadísticas de género. Muchas gracias por el espacio. Seguramente quedó mucho por dar, y sobre todo las certezas vendrán en alguna pista nueva. No era el momento de tenerlas hoy. Gracias, me ofrezco para que podamos seguir multiplicando las incertezas y construyendo nuevos sentidos ideológicos también de consolidar estadísticas irruptivas donde el género sea el eje político para construir políticas públicas.